Probablemente nos preguntamos pocas veces si lo que estamos percibiendo en cualquier momento es la realidad. Es extraño pensar que nuestros sentidos puedan estarnos engañando. Sabemos que al menos nuestros recuerdos pueden definitivamente estarnos engañando y que otras personas pueden percibir una versión de la realidad muy distinta a la nuestra. Y sin embargo, hay cosas en las que la mayoría de las personas podemos ponernos de acuerdo, como en el calor del sol, la sensación de mojado del agua, lo dulce de la miel, el azul del cielo. Pero todo aquello que percibimos con nuestros sentidos es una pequeñísima parte de lo que comprende la realidad. Y el hecho de que tengamos un consenso en muchas cosas que nos parecen obvias es debido a nuestro desarrollo evolutivo como humanidad. Es decir, nuestros órganos sensoriales están calibrados de manera similar, debido a que compartimos un camino evolutivo. Nuestros cuerpos se han ido adaptando al ambiente en el que se encuentran y han ido desarrollándose a la par de manera colectiva. Nuestros genes han pasado de generación en generación y se han transformado a través de la evolución en un mecanismo de prueba y error, teniendo mutaciones y adaptaciones a situaciones particulares, activando y desactivando genes por un proceso epigenético. Y aún así, entre personas tenemos muchos desacuerdos, incluso en algo tan sencillo como la percepción que tenemos de algún color. Por ejemplo, ¿el color turquesa es más verde o más azul? Hay personas que incluso no perciben algunos colores. Hay quienes tienen un oído muy desarrollado y pueden escuchar sonidos más sutiles. Quienes tienen una mejor o peor visión. Hay incluso quienes perciben mejor la energía de un lugar. Por ejemplo, cuando vamos caminando por alguna calle y de repente se percibe un escalofrío porque algo se siente inseguro y empezamos a caminar más rápido casi instintivamente. Incluso la gente percibe de manera distinta la energía de una persona, cuando a alguien te cae bien y a alguien más le cae mal o al revés. En fin, incluso la humanidad teniendo una experiencia similar en su percepción de la realidad, puede variar mucho entre persona y persona cómo es que percibimos algo en específico. Y no se diga, por ejemplo, en el día a día, cómo recordamos las cosas de maneras distintas, o los desacuerdos que nos causan eventos mediáticos o políticos. Como si cada quien viviera la realidad a través de un lente distinto, que puede ser más o menos similar al de las personas que nos rodean. Viendo a nuestro alrededor a otras especies que son nuestras hermanas planetarias, observamos animales con una capacidad de visión muy superior a la nuestra, que pueden ver más a lo lejos o incluso un espectro de la luz más amplio que el nuestro, que es a lo que le llamamos luz visible, que es un término truculento porque en realidad toda la luz al existir puede percibirse, en nuestro caso usando técnicas o instrumentos especiales, y solamente no es visible para nuestros ojos humanos. Hay también animales que pueden sentir olores a kilómetros o que escuchan frecuencias sonoras imperceptibles para nuestra especie, e incluso quienes perciben campos electromagnéticos. También hemos descubierto más sobre cómo experimentan la realidad otras formas de vida más distintas a la nuestra, como las plantas, que pueden sentir la cercanía del agua y crecer sus raíces hacia la dirección donde se encuentran, o que se mueven de acuerdo a la posición de una fuente de luz. ¿Por qué los humanos pensamos que solo nosotros podemos percibir la realidad y las demás especies son solo autómatas sin conciencia de lo que sucede a su alrededor? Por conveniencia tal vez, para ignorar cómodamente el daño que hacemos a otros seres, pero ese es un tema para otro día. Todo el tiempo me pregunto cuál es la versión de la realidad más cercana a la verdad, cómo está estructurada nuestra realidad
¿Contiene algún patrón que se puede diseccionar? Y me pregunto si hay una verdad, muchas verdades o ninguna verdad. ¿Qué es más verdadera, la luz o la oscuridad? ¿El sufrimiento o la felicidad? ¿La significancia o la insignificancia? ¿Positivo o negativo? ¿Vida o muerte? En perspectiva panorámica, esta vida actual que tenemos cada quien en el presente es no más que un pequeñísimo destello en el todo. La versión de la realidad que llegamos a percibir en toda nuestra vida es una minúscula parte de lo que realmente sucede en toda la existencia del universo, incluso de múltiples universos y dimensiones. Tan siquiera, nuestro planeta es solo una célula de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es una de miles de millones en nuestro universo, del cual conocemos muy poco. Ni siquiera conocemos toda la verdad sobre la Tierra, como la tan inexplorada masa oceánica, y desconocemos también gran parte de su pasado, ni podemos decir que sabemos toda la verdad sobre nuestra propia especie. Tenemos largos periodos de tiempo en los que no sabemos qué nos sucedió, y muchos misterios que aún nos seguimos preguntando, añadiendo a eso las omisiones y distorsiones que se han hecho en los intentos por preservar o incluso controlar una narrativa histórica, hayan sido tanto a propósito como accidentales. Y es que tan solo el considerar cómo es que los eventos del presente son interpretados de manera distinta por distintos grupos de personas, da perspectiva de que tanto contexto se puede perder al tratar de narrar un suceso dependiendo de quién sea que lo esté narrando. Y bien se dice que la historia la escriben los ganadores. Así que por cuántos filtros y deformaciones no han pasado las distintas versiones de eventos que hacen que nos lleguen ya de manera fragmentada y oscurecida. Más aún teniendo en cuenta que los contextos del pasado eran muy distintos a los del presente, así como la manera de pensar de la gente en aquellos tiempos, y aún más entre culturas distintas. Incluso ya hablando de manera más particular, en los países como México desconocemos mucho de nuestro pasado que fue borrado de nuestras mentes, junto con la cultura de ese entonces. A esto podemos agregar que una cosa es la percepción que tenemos de la forma de las cosas y el entorno, y otra es la interpretación que les damos. Por ejemplo, para la especie humana la oscuridad provoca miedo y desconcierto ya que no podemos ver nada o muy poco, causándonos incertidumbre por lo peligroso que puede resultar, despertando a su vez este recuerdo evolutivo de ser presas en la noche. Sin embargo, otras especies que puedan ver mejor en la oscuridad no les causa este miedo. Más aún, hay seres que al contrario le temen a la luz y solo se atreven a salir cuando el sol se esconde. Aquellos seres nocturnos que aprovechan el cobijo de la noche para salir a alimentarse. Otro ejemplo son las moscas, que les encantan los olores y superficies que a nuestra sensibilidad parecen desagradables, pero para ellas una fruta podrida es una oportunidad para colocar los huevos de sus descendientes. Así que una cosa puede tener un significado muy distinto para alguien más. El considerar todo esto me hace pensar que la realidad como la entendemos es un consenso entre distintos puntos de vista, que no es completamente igual para todos los seres partícipes, pero que a fin de cuentas se puede encontrar un punto medio que es el que define qué es lo que se toma por verdad. Al punto que hay cosas que raramente nos cuestionamos, especialmente aquellas que percibimos con la seguridad que nos brindan nuestros sentidos, que en su imperfección nos anclan a esta realidad que estamos experimentando. Y la ciencia nos permite profundizar para tratar de esclarecerla y nos brinda de metodologías para evitar fiarnos de nuestra pura percepción y por medio de técnicas, instrumentos y la lógica matemática nos brinda una versión que busca ser más precisa y aparentemente confiable de qué es realmente este vasto cosmos y cómo funciona. Pero incluso la ciencia,
en todo su rigor y su búsqueda por tratar de encontrar sentido y lógica a la realidad en todas sus expresiones, no es un monolito de ideas ya establecidas y solidificadas de manera estática. Más bien, se ha ido expandiendo y evolucionado de manera continua, y en ese proceso se han ido modificando las ideas que se han ido teniendo sobre cómo es y cómo funciona la realidad. Incluso en el presente, aunque podamos tener una sensación de que la ciencia está casi completa, cada vez nos vamos haciendo más cuestionamientos que van rompiendo los esquemas y paradigmas que ya se tenían consolidados a través de distintos campos de estudio, y distintas personas pueden llegar a tener diversos puntos de vista sobre el mismo tema. En estos cambios de pensamiento ha habido en muchas ocasiones esta lucha entre los esquemas anticuados y las formas más frescas de ver y querer hacer las cosas, a algunas personas costándole su reputación, a otras su vida misma. Incluso en el presente, la ciencia está sujeta a los vicios de cualquier cosa institucionalizada, como falta de apoyo en cuestiones de recursos, presupuesto y mano de obra, y muchas veces la capacidad de recaudar este apoyo se liga más que nada a intereses empresariales o políticos, lo cual hace que la investigación pueda volverse sesgada y que se use para intereses que no son los del bien común. Además de que las instituciones más prestigiosas de investigación se monopolizan como centros de autoridad, no permitiendo tan fácilmente que otros puntos de vista que nazcan en otros lugares menos prestigiosos sean tomados tan en serio. Y estas grandes instituciones además implementan sistemas que hacen que las personas investigadoras se vean en necesidad de producir en masa artículos o papers que resultan muchas veces de poca utilidad, con el propósito de cumplir las exigencias necesarias para poder conservar sus plazas. Y se limita el apoyo que se le da a distintas propuestas de investigación dependiendo de qué tanto prestigio tiene una persona o qué tanto se mantiene dentro de un esquema considerado aceptable, lo cual termina por romper el espíritu de muchas personas. Y de esta manera es como si la investigación científica hubiera caído en los mismos vicios capitalistas que afectan a los otros sectores. Y está esta lucha constante entre las formas desatinadas de hacer las cosas que con el avance de los tiempos y de la sociedad se van haciendo más arcaicas y de antaño, contra los puntos de vista más frescos que tratan de hacer las cosas de manera distinta y queriendo romper con el elitismo científico, teniendo más apertura a nuevas propuestas y queriendo expandir los paradigmas para tener una visión más amplia. Otro punto importante de discusión en esta búsqueda de mejorar los paradigmas científicos es la búsqueda de la democratización de la ciencia y del conocimiento para dar apertura a mayores oportunidades en este ámbito al público en general, así como para que las personas estemos mejor informadas de diversos temas y tengamos mayor oportunidad de elección en cuanto al rumbo que toma la investigación científica y las decisiones que van de la mano con esta, ya que todo esto termina afectándonos como sociedad. Y también es importante buscar más la integración de las distintas ciencias de la investigación científica y evitar abordar un objeto de estudio desde un solo punto de vista o con una visión demasiado estrecha, esperando encontrar una sola causa a un fenómeno en vez de adquirir un acercamiento más holístico, es decir, tomando en cuenta muchos campos de estudio o puntos de vista al mismo tiempo. Y es que en realidad los sistemas comprenden una complejidad tan alta como decida estudiarse, ya que muchas cosas se interconectan para dar forma a algo. Tal vez todo está conectado y nos hace falta tomar más esta perspectiva para realmente entender las cosas en toda su profundidad. Creo que un ejemplo importante es la medicina, que muchas veces cae en meramente querer aliviar los síntomas que se vayan presentando solo prescribiendo medicamentos o haciendo algún tipo de procedimiento quirúrgico, sin realmente tomar en cuenta los factores ambientales y sociales
así como el estado emocional de una persona y el tipo de cuidado que le da su cuerpo y mente. En fin, aún en el presente la ciencia como ente institucionalizado presenta sus limitaciones y está en un proceso continuo de desarrollo y evolución en el que se busca expandir nuestros paradigmas de entendimiento de la realidad para poder apreciar y representar de mejor manera aquello que deseamos conocer y explicar. En este proceso se debe evitar caer en representaciones burdas y tajantes de la ciencia que hagan entender las cosas meramente en base de ecuaciones y definiciones enciclopédicas, lo cual nunca podrá describir realmente la realidad como la experimentamos, ya que es negar que ésta la percibimos también a través de otro tipo de sensaciones más difícilmente cuantificables como las emociones. Como menciona Jacobo Greenberg en su libro La construcción de la realidad, que puedes saber qué es una flor en teoría. Puedes conocer cómo es su composición química, sus procesos internos como la fotosíntesis. Incluso se puede ver representada en fotos e ilustraciones. Pero hasta que no se haya visto de cerca la flor, hasta que no se haya olido, apreciado y amado, no se le ha conocido de verdad. También debemos tener la disposición de transformar la manera en la que interpretamos la realidad. Hay veces que incluso se ignora lo que nos dice la misma evidencia científica, porque hay definiciones que tenemos tan grabadas en nuestro sistema de creencias, casi de manera dogmática, que no queremos dejar ir por lo que supondría para nuestra manera de ver las cosas, casi haciéndonos entrar en un shock ontológico. Tal vez para tener una mejor descripción de la realidad, debemos disolver nuestro ego como humanidad, dejar de vernos como el centro de las cosas, aceptar que no somos la forma de vida más avanzada posible ni la más importante, ya que ver las cosas de esta manera nos limita en gran magnitud, poniendo un tope al límite que podemos ser capaces de desarrollar nuestra conciencia y nuestro nivel de percepción, además de limitar nuestra conexión con el todo. Tal vez el primero aceptar nuestra insignificancia nos pueda llevar a un punto de mayor trascendencia. ¿Y qué es lo que somos? Somos materia y energía que se está experimentando como un ser. Átomos que se juntaron y decidieron trabajar en conjunto a raíz de milagros probabilísticos que le dieron un cuerpo a la mente. Somos el todo y la nada. Somos una sola cosa y muchas al mismo tiempo. Somos un estado de entropía, el orden del caos. ¿Y con qué propósito? El existir, el conocernos, el ser. ¿Y qué es la realidad? Tal vez lo que queramos que sea. ¿Será posible conocer toda la verdad sobre las cosas? Tener un mapa completo de lo que es la realidad. Hay quienes dicen que no se puede saber viéndolo simplemente en términos físicos, ni viendo nada más hacia afuera. La verdad está también dentro de cada ser. Y se dice además que la realidad interna se refleja en la externa. Algo que se ha visto de igual manera es que aquello que observa tiene un efecto en lo observado, y eso se ha demostrado con experimentos que tratan de diseccionar lo que es la realidad a un nivel cuántico. A un nivel tan pequeño, la misma observación afecta el resultado de los experimentos. Incluso se han hecho experimentos que sugieren que un ser puede afectar el resultado de un sistema supuestamente aleatorio. Y eso me lleva a pensar si la aleatoriedad existe. Y en teoría, claro que existe. Incluso podemos hacer experimentos tirando una moneda y midiendo la cantidad de veces que sale cara o cruz. Y debemos de obtener como resultado que cada lado de la moneda nos sale la mitad de las veces. Es decir, cada una tiene una probabilidad de 50% de salir. Pero en la realidad, ¿qué es más común? ¿Que un sistema sea aleatorio
o que tenga algún orden o patrón predeterminado. Probablemente una combinación de ambas cosas, una mezcla de orden y caos, como si el caos fuera un propulsor para que el orden tome muchas formas. Y podemos observar esto en lo cotidiano. A pesar de que tenemos rutinas y ciclos que nos rigen, siempre suceden eventos impredecibles, como la pandemia del 2020, que pareció surgir de la nada para romper con el esquema que teníamos hasta ese entonces y crear uno nuevo. Pero ¿cuál será la proporción de orden y caos que rige nuestra realidad? ¿Cuál es la proporción de orden y caos que rige nuestra vida diaria? ¿Cuál es la proporción de nuestro día a día sobre el que tenemos control y sobre el que no? Y aunque es difícil de asegurar, se dice que los seres humanos estamos la gran mayoría del tiempo que pasamos despiertos, dejando que nuestras acciones se rijan por nuestro subconsciente más que por nuestra mente consciente. Es decir, que nos dejamos llevar por los meros impulsos que despiertan los factores y eventos externos de acuerdo a nuestra programación neuronal. Y así cada día repetimos acciones, pensamientos y emociones que nos mantienen en los mismos ciclos, como dejándonos llevar por la rueda de la fortuna que moldeará nuestra suerte y nuestro destino. A este concepto se le conoce como samsara en el budismo, al ciclo al que nos encadenamos de manera inconsciente, dejando que la realidad nos moldee en vez de que nuestro ser sea quien moldee la realidad. Aunque también es posible tomar más control de nuestras acciones, pensamientos, incluso emociones, para dejar de llevarnos tanto por nuestra preprogramación y convertirnos en las programadoras. A pesar de que nos regimos tanto por impulsos evolutivos como costumbres y programación sociales, culturales y ambientales, es posible observar nuestro interior para entender cómo es que nuestra conciencia funciona, o dicho de otra manera, nuestra forma de funcionar, de ser y de existir. Aprender a observar nuestras emociones y pensamientos mientras se van presentando para aprender a regularlos, así como nuestras acciones, para dejar de regirnos por impulsos y que cada acción no sea solo una reacción, sino que sea producto de una decisión, ya que cada elección que tomamos de una u otra manera afecta a la realidad, dando paso a lo que podemos entender como el efecto mariposa. Y en un momento dado, no sabemos de qué manera una acción puede causar una reacción en cadena, tanto para bien como para mal, pero esto nos puede empoderar como individuos. El aprender a observarnos se conecta con los experimentos en partículas a nivel cuántico, en el que un observador, por el solo hecho de estar, tiene un efecto en el comportamiento de las partículas, lo cual podemos entender a gran escala al pensar en los sistemas a los que pertenecemos. Por ejemplo, en nuestro sistema solar, la mera presencia del Sol y la Luna tiene un gran efecto en nuestro planeta, siendo el Sol aquel cuya existencia provee la energía precisa para que se desarrolle la vida en la Tierra. Y la Luna, por otro lado, tiene un papel importante en los ciclos de nuestro planeta, con su gravedad afectando las mareas e incluso teniendo un efecto en nuestros ciclos personales, como el sueño y posiblemente la menstruación, afectando también nuestras emociones. Más allá de eso, podemos cada quien remontarnos a nuestra experiencia personal, al despertar en la mañana y recibir los rayos del sol después de la frialdad de la noche, o al presenciar un cálido y colorido atardecer. ¿Cómo es que esto hace despertar ciertas emociones que pueden ser energizantes o hacernos sentir que todo va a estar bien? Y por otro lado, al observar a la luna, se pueden despertar emociones que en ocasiones pueden ser melancólicas o introspectivas. Incluso los sonidos o ruidos que pueden ser más placenteros o más molestos tienen un efecto en nuestro estado anímico. Así todo lo que nos rodea tiene algún tipo de efecto en nuestra forma de sentirnos, actuar o pensar. Por ejemplo, el estar en un espacio estéticamente placentero nos hace sentir más calma que un espacio demasiado caótico o sucio. Así también es muy distinto estar en el campo, en la ciudad o en la playa.
y podemos sentir cómo convivir en el hogar con otros animales y plantas que nos hagan compañía puede ser muy reconfortante. Además, podemos pensar en cómo como personas actuamos distinto cuando alguien más nos está observando y cuando no, incluso cuando tenemos una cámara apuntándonos. Se puede decir entonces que la observación tiene un efecto sobre cada quien a distintos niveles conscientes, subconscientes e inconscientes, de manera que tenemos un vivido interior que es afectado por el exterior, y el exterior es todo lo que está fuera de lo que comprende nuestro ser. Asimismo, cuando aprendemos a observarnos conscientemente y lo practicamos en la vida diaria, moldeamos nuestra forma de existir y de ser, siendo así la persona observadora y la observada, o sea, el ser que se observa a sí mismo. Para este propósito se desarrollaron las prácticas meditativas, que entre sus efectos positivos nos ayudan a desarrollar la capacidad de observación, tanto interna como externa, lo cual nos brinda mayor entendimiento de las cosas y de nuestro ser, permitiéndonos obtener un mejor autocontrol y estar conscientemente presentes en cada momento, para observar y absorber con mejor precisión la realidad y así poder tomar mejores decisiones. Y cuando tenemos más control sobre nuestra persona, tenemos también más control sobre la realidad, porque regulamos mejor nuestras acciones. Y no solo eso, también regulamos nuestro cuerpo, mente y la forma en la que vemos las cosas, y por ende nuestra salud, pudiendo también contribuir a la salud de nuestro entorno y teniendo un impacto más positivo en las personas que nos rodean. Y es que como dicta el principio hermético de correspondencia, como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. Nuestro interior se refleja también en el exterior. De manera simplificada, si un día despertamos de buenas, vemos las cosas de manera más positiva, es decir, nuestra atención se fija en las cosas buenas de la vida, y al contrario, si estamos de mal humor, esto se refleja en cómo percibimos las cosas de manera más negativa. Y aunque en este juego de la realidad juegan muchos más factores que no podemos controlar, sí podemos controlar nuestro mundo interno. Y nuestro mundo interno es una gran parte de nuestra realidad. Y este es distinto para cada persona, como si nuestra mente fuese un filtro de información que tiene una forma distinta dependiendo del ser, que entre especies es más similar y más aún entre comunidades, pero a nivel de individuo cada filtro o colador de información es diferente, y también la forma en que se procesa esa información, dando producto a una vida interna distinta para cada ser, teniendo cada quien una forma única de experimentar la realidad. Como observadores de la misma cosa que nos encontramos en otra perspectiva, con un campo de visión distinto, observando a través de varios prismas que descomponen una misma luz de diferentes maneras. Y creo que sería erróneo pensar que la realidad interna de un ser es más o menos real que la de otro ser, ya que es indudable para cada ser su realidad interna, como son indudables las sensaciones táctiles que alguien puede experimentar. Y a fin de cuentas, ¿es posible llegar a un consenso de lo que es la realidad? Tal vez no cuando observamos las cosas solamente a nivel de individuo, pero cuando tomamos en cuenta todos los otros puntos de vista, o los más posibles, entramos a un mayor consenso y a una mejor perspectiva de lo que es la realidad de algo, como tener una visión más panorámica de las cosas, sintiéndonos más como una célula partícipe de un sistema más que solo como individuos, lo cual me remonta al concepto de la Pachamama o Gaia, que es la conciencia planetaria. Los seres de la Tierra como uno solo, sintiéndonos más como parte de la Tierra, o más precisamente como la Tierra misma, a diferencia de vernos como sus meros habitantes, para así dejar de pelearnos con la naturaleza, que es nuestra naturaleza, y que somos la humanidad misma, y dejar de separarnos de esta, lo cual nos permitirá romper con esquemas obsoletos y dañinos, para poder crear cambios más grandes y significativos, empezando a pensar como un gran colectivo en vez de como un montón de individuos que no pueden evitar chocar entre sí, y en ese caos ir destruyendo lo que se encuentra a su paso.
todo en pro del desarrollo y comodidad de unos cuantos insignificantes y efímeros individuos. Cuando pensamos como una gran conciencia colectiva, tenemos entonces una mejor representación de nuestra realidad y de qué sería realmente lo mejor para todos los seres. Una vez aprendemos a observarnos como un gran ser compuesto de varios seres, podemos entonces empezar a cambiar patrones destructivos y dañinos por unos más constructivos y óptimos, dejando de lado las necesidades y las narrativas falsas que se nos han implantado, la realidad falsa que se nos ha creado como una burbuja insostenible, que nos es reconfortante porque es lo que conocemos hasta ahora, pero que nos está llevando a la autodestrucción. Y así podremos entonces tomar las riendas de nuestra realidad, dándonos cuenta de que tanto como individuos como colectivo podemos moldear la realidad y darle el sentido que queramos de la forma que queramos.